De lunes a viernes, Cristian Barken nos invita a cultivar nuestro propio jardín para impedir que el desierto avance. Una hora de autocultivo intensivo, con conversaciones, historias, viajes, pensamientos. Un viaje a la palabra lleno de asombro para desenterrar los tesoros que nos esperan en nuestro propio jardín a la hora del regreso a casa. En Pauta 100.5 FM, aquí comienza Desde el Jardín. Lo esencial de toda exploración será volver al propio jardín y ver las cosas por primera vez, decía T.S. Eliot. Y voy caminando, voy regresando a mi propio jardín en este día lunes. El día lunes es tal vez uno de los días más difíciles del ser humano. Y digo, no solamente difícil de un punto de vista cotidiano, de empezar nuevamente una semana de trabajo. Yo diría, ontológicamente es difícil, ¿eh? Puede que suene un poco presuntuoso lo que estoy diciendo. Y me recuerda un poema de Neruda en donde él afirma, Walking Around se llama el poema de Neruda, dice, el día lunes arde como el petróleo. Y luego afirma, sucede que me canso de ser hombre. Me canso de mis pies, de mis uñas, de mis zapatos. Sucede que me canso de ser hombre. ¿A quién no le ha venido un día lunes la sensación de ese cansancio de ser hombre, de alentar pasos sobre la tierra? Y bueno, para eso me saco mis zapatos y me gusta pisar las hojas del otoño. Y esa es mi terapia, mi otoñoterapia. Voy caminando, pisando las hojas del otoño, como lo hacía cuando niño, y voy llegando a mi jardín. Y esa melancolía, esa sensación de que uno se cansa de ser hombre, está asociada también a la angustia por el tiempo, por el paso del tiempo. Uno empieza a escuchar relojes por todas partes. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. Empiezo a sentir sensaciones de que por todos lados hay relojes. Y ahí me acuerdo de otro poeta que fue muy importante para Neruda, que era Charles Baudelaire. Neruda fue un gran lector de Baudelaire y seguramente aprendió de él ese cansancio, lo que Baudelaire llamaba el spleen, el hastío. Cuando Baudelaire dice, oh dolor, el tiempo corroe a la vida y el oscuro enemigo que el corazón nos roe crece y se fortifica con nuestra propia sangre. En francés suena mucho más bonito. Oh douleur, le temps mange la vie et l'obscur ennemi qui nous ronge le cœur du son que nous perdons croît et se fortifie. Y aquí voy, caminando con ese enemigo que no está afuera, sino que está dentro. Porque si estuviera fuera el enemigo, tal vez sería más fácil enfrentarlo. El tiempo, no. Según Baudelaire, el tiempo está dentro de uno. Ahí está haciendo su trabajo. Pero bueno, son melancolías que le vienen a uno el día lunes. No hay que darle tanta importancia. Vamos a ver si en el jardín encuentro nuevamente mi equilibrio, mi reposo en la naturaleza, al lado de mis árboles, de los helechos, las plantas. Estaba leyendo de un libro que acaba de salir de un señor Sack, Oliver Sack creo que es, se ha descubierto el poder terapéutico que tienen los jardines. Se los están usando en terapias, en hospitales, en tratamiento de drogadictos. O sea, el jardín es un lugar terapéutico, sanador. Y me encanta volver acá. Me sale a recibir mi querido hermano el zorzal. Escúchalo. Y ahí, ya con ese canto ya me relajo. Querido hermano zorzal, ¿cómo están las cosas aquí en el jardín? Ah, la verja del jardín está abierta. Significa que alguien entró al jardín. ¿Quién estará dentro de mi jardín? Sorpresa. Vamos a ver. Efectivamente hay alguien sentado, muy elegante. Una chaqueta azul impecable, un pañuelo aquí en el ojal. Tipo elegantísimo, sentado en mi jardín. Bueno, vamos a preguntarle quién es. Hola, buenas tardes, ¿cómo estamos? Très bien, bonjour Christian. Ah, vous êtes français, excusez-moi. Bonjour, ¿ça va bien? Ça va très bien. Perdónenme, querido radio oyente, voy a tener que hablar en francés un poquito porque él no habla seguramente español. ¿Vous ne parlez pas español? Non, je ne parle pas un seul mot d'espagnol. Ah, mais alors. j'adore le Chili. Ah, vous adorez le Chili? Oui. Le Chili. Ah, c'est Il y a la bien. mer et il y a la montagne, ensemble.
Vous aimez surtout quoi, la mer ou la montagne? Plutôt la montagne. Mais j'aime bien voir la mer depuis la montagne. Ah, voir la mer. Mais qu'est-ce que vous faites? Vous escaladez les montagnes? Oui, ça m'arrive. Ah, ça m'arrive. Pas assez souvent. Pas assez souvent. ¿Esa es la primera vez que vous venez a Chile? C'est la deuxième fois. Es la segunda vez que viene a Chile, me dice él, que está aquí en mi jardín. Vous savez, c'est un jardin, vous êtes très bienvenue. Mais il y a aussi des gens qui nous écoutent. Je dois vous avertir, il y a une radio qui a décidé de transmettre ces conversations dans ce jardin. Je ne sais pas pourquoi, mais... On est sur écoute. On est sur l'écoute. On nous écoute. Et donc, bienvenue. On a de la musique. Vous avez... ça, c'est un tocadisco, un pick-up. On peut écouter de la bonne musique. Donc, qu'est-ce que vous faites ici au Chili? Mais je suis venu pour répondre positivement à votre invitation. Et parce que le Chili m'attire, j'y suis déjà venu, comme je l'ai rappelé, et puis je vais y revenir pour faire une montagne aussi. Et donc, j'ai dit que je venais pour la deuxième fois, pas la seconde, parce qu'il y aura une troisième. Ahora ya acabo de darme cuenta quién es. Vous êtes, mais c'est Étienne, c'est toi, Étienne. Ah, excuse-moi, Je Étienne. m'appelle Étienne, Étienne avec Me un llamo T et Étienne deux con un N. T y con dos Étienne N. Klein. Écoute, ici au jardin, quelquefois je perds un peu le sens, la conscience, la lucidité. C'est un jardin un peu spécial. Donc, bienvenue au jardin. Bienvenido, Étienne Klein. Étienne Klein es un físico francés que vino efectivamente invitado a Chile y el día 2 de mayo, la semana pasada, estuvimos con él conversando en el Centro de Extensión de la Católica ante 800 personas. Eso fue impresionante, ¿entiendes? Nunca había visto una sala así, con personas que tuvieran audífonos porque era con traducción simultánea, y realmente fue una velada muy linda. 800 personas escuchando hablar de física, escuchando hablar sobre el tema del tiempo, porque la pregunta era ¿qué es el tiempo? Y yo venía justamente, Etienne, en este día lunes, que es un día a veces difícil, pensando en la angustia humana normal, la angustia por el paso del tiempo, la angustia por el tiempo, que a veces nos asalta a este momento de la tarde. Normalmente lo que hago es tomarme un whisky para equilibrar, o un pisco. ¿Te gusta el pisco? Bueno, descubrí el pisco esta semana. ¿Ah, sí? 2 veces, tal vez 3, pero no me acuerdo de todas, porque produce un efecto bastante terrible. Al comienzo es terrible. Tiene una eficacia destacable. Entonces te puedo ofrecer a lo mejor un pisco sour en un ratito más. ¿Qué te parecería? Avec grand plaisir. Con gran placer. Estupendo. Vamos a ver qué podemos preparar acá rápidamente. Un pisco sour para Etienne Klein. Quiero decirles que Etienne Klein es un físico, pero no solamente un físico que ha hecho trabajo en física, investigación en física, sino que también él es físico en el comisariado de la energía atómica, doctor en filosofía de la ciencia. Algunas de sus publicaciones, la más conocida tal vez por nosotros, es el libro Las tácticas de Cronos, un libro sobre el enigma, el misterio del tiempo, pero también ha escrito libros interesantísimos, uno que se llama Era 7 veces la revolución y Le Tête cette fois la revolución, un libro sobre Albert Einstein y otros grandes físicos, pequeño viaje en el mundo de los cuanta, editados en francés, algunos también en español. Bueno, estoy muy contento de tenerte acá, Etienne, y lo primero que te quiero preguntar, esta angustia que a veces a uno le asalta por el tiempo, ¿en realidad tiene que ver con el tiempo físico? O cuando Baudelaire está hablando de ese oscuro enemigo que nos corroe el corazón, o cuando Neruda está hablando del tiempo, ¿están hablando del mismo tiempo el que hablan los físicos o son dos tiempos distintos? No estoy seguro, hay una angustia del tiempo que viene del hecho de que nosotros sabemos que el camino se termina con la muerte, entonces el paso del tiempo nos lleva de manera certera a la muerte. Pero ahí donde yo me alejaría un poco de lo que dice Baudelaire, que habla de un tiempo que corroe nuestra existencia como si el tiempo nos estuviera comiendo, entonces como si finalmente el tiempo que pasa ya estuviera transformándonos en muertos vivos. Esa es un poco la tesis de filósofos como Heidegger, etc. Yo pienso que hay que pensar al revés de todo esto, es decir, considerar que el tiempo, más bien la muerte, tiene que ser pensada a partir del tiempo y no el tiempo a partir de la muerte. Porque después de nuestra muerte, el tiempo continúa.
los tiempos en los que nos estamos muertos, nosotros estamos integralmente vivos. No hay nada que esté teniendo una corrosión. Entonces la muerte es un evento súbito. No es un proceso que continuamente esté actuando en nuestras propias vidas, que son vidas vivas mientras no son muertas. Aunque los biólogos dicen que permanentemente están naciendo y muriendo células dentro de nuestro cuerpo y que hay células que empiezan a morir o a envejecer. Sí, pero son reemplazadas también. Es decir, nuestras células constantemente son renovadas, salvo las del cerebro. Pero esto quiere decir que constantemente estamos puestos a nuevo de nuevo. Hay un proceso de envejecimiento, evidentemente, pero, por ejemplo, en Francia, y yo creo que es exactamente lo mismo en Chile, un hombre entre los 23 y los 39 años no envejece. No envejece. Toma más edad, evidentemente, su edad va aumentando de un año, pero lo que se llama el envejecimiento no es el hecho de tomar más edad, sino que es el aumento con la edad de la probabilidad de morir en el año que sigue. Un hombre entre 23 y 39 años no aumenta su probabilidad de morir en el año a medida que va teniendo más edad. Quiere decir que no envejece. Pero sin degradar su situación. Pero a esta edad ya, sobre mis 50 años, claramente sí. Después de 39 años las cosas cambian. Es la entropía, ¿no? Es la entropía, es una forma de entropía, pero durante casi 2 décadas estamos desprovistos o estamos preservados del efecto de esta entropía. Y hay que aprovecharlo. Hay que invitar a todos los que nos están escuchando y tienen esa edad que señala Etienne Klein, que estamos en conciencia de que están inmunizados en ese momento contra la muerte y contra la angustia baudelairiana. El tiempo físico. Antes de Galileo, ahí se produjo un salto importante en la historia del pensamiento, diría yo. Sabíamos poco del tiempo físico. Y uno podría tal vez distinguir entre distintos tiempos. El tiempo físico, el tiempo psicológico, el tiempo existencial. Hay varios tiempos, ¿no? El tiempo desde el punto de vista filosófico, ontológico, cuando Heidegger habla del tiempo. Pero pareciera que el tiempo físico es otra cosa. Y tal vez fue Galileo el primero que hizo aparecer, que visibilizó ese tiempo físico. Y me gustaría que me explicaras eso, Etienne. Efectivamente, antes de Galileo, antes del siglo XVII, los filósofos se interesan en el tiempo, hablan del tiempo, pero confunden el tiempo y nuestra experiencia de él. Y Galileo, y después Newton, nos mostraron que el tiempo es algo que puede existir independientemente de la experiencia que tenemos. Es una especie de parámetro matemático que permite expresar las leyes físicas. Y en el siglo XVII se inventa lo que se llama el tiempo físico, el tiempo de Newton, digamos, que es un tiempo que no se parece del todo a lo que se dice normalmente del tiempo. Por ejemplo, es un tiempo que no depende de lo que pasa en el tiempo. Es un tiempo al que no le podemos atribuir un calificativo suplementario. No vamos a decir que hay un tiempo biológico, por ejemplo, pero sí hay fenómenos biológicos en el tiempo físico que tienen temporalidades que les son específicas. Es un tiempo entonces que es indiferente a lo que sucede, que pasa de manera uniforme sin que nada pueda afectar o modificar su forma de ser. El tiempo es una flecha, se ha usado esa imagen. ¿Y por qué el tiempo es una flecha? La flecha está ahí para indicar que en el tiempo hay una forma de dinámica y dirección que obliga al tiempo a ir del pasado hacia el futuro. Y el origen de esta flecha, es decir, el origen de este motor del tiempo, siempre es desconocido. Se pone una flecha para decir que avanza. No podemos mantenernos presentes en el mismo instante presente. Tenemos que seguir el curso del tiempo que está indicado por esta flecha, pero sin que se conozca la naturaleza de esta dinámica que hay al interior del tiempo. Por ejemplo, ahora en este momento que estamos conversando, el tiempo está, entre comillas, pasando. Vamos a ver si es correcta esa expresión o no. El tiempo pasa o deviene, ¿no? Sin embargo, yo no me he dado cuenta y ya seguramente ya me devoré ya, no sé, 20 minutos del programa. Sin embargo, si tú no estuvieras acá y yo estuviera solo, estuviera sin ningún aparato digital a mi lado, sin ningún libro, simplemente sentado aquí en mi jardín como me ha pasado, y empiezo a sentir el tiempo de otra manera. El tiempo pasa de otra manera completamente distinta. De hecho, vamos a hacerle sentir al radio vidente ahora, vamos a silenciar. Yo soy mago, ¿eh? Vamos a silenciar el jardín. Bueno,
Esto es inquietante. Nos damos cuenta que en estos pocos segundos el silencio, la falta de actividad, de ruido en un medio de comunicación como la radio y la televisión, nos enfrentan a algo que nos puede producir por lo menos inquietud. Ahora vuelve nuestro jardín de nuevo lentamente, volvemos a conversar, vuelven los pájaros, vuelves tú, vuelvo yo. Pero en esos instantes donde aparentemente no había nada, parece que tenemos o no la experiencia pura del tiempo. ¿Es así o no, Etienne, desde el punto de vista de la física? Sin duda, pero en la radio cuando no se escucha nada tenemos la impresión de que no está funcionando la radio, de que está en pana. Es la angustia de que la radio ya no esté funcionando. Pero efectivamente, cuando nada sucede, queda el tiempo físico que pasa. Entonces, cuando ningún evento, ninguna perturbación viene a distraernos, tenemos una sensación de un tiempo cuya única función es pasar, manteniendo presente la presencia del mundo. El tiempo entonces no hace nada más que mantener lo que está en el presente. Y de hecho, una de las cosas que aprendí leyendo tu libro, Las tácticas de Cronos, algo tremendo, es que el tiempo no pasa, que la expresión, bueno, que el lenguaje oculta el tiempo, el lenguaje que usamos todos los días, no tengo tiempo, el tiempo me mata, etcétera, ¿no? Vamos a matar el tiempo, etcétera. Varias expresiones que hay sobre el tiempo son incorrectas desde el punto de vista de la física y sobre todo la expresión el tiempo pasa, porque ahí es donde el lenguaje realmente se excede y oculta aún más lo que es el tiempo. Digamos que es cierto que el tiempo pasa en el sentido en que no nos quedamos presentes en el mismo instante presente, pero al mismo tiempo el tiempo no cambia su forma de volver, siempre está haciendo lo mismo. Y de alguna manera no pasa porque siempre está ahí, renovando el instante presente. Entonces pasa y al mismo tiempo no lo hace, lo que conduce a una especie de contradicción lógica que aparece cada vez que tratamos de comprender lo que quiere decir una frase. Usted dio un otro ejemplo, no tengo tiempo. Todo el mundo dice no tengo tiempo. ¿Qué quiere decir esa frase? Quiere decir que la posesión del tiempo que tenemos es intermitente. Cada cierto tiempo tenemos tiempo, otras veces no lo tenemos, es bastante extraño. Pero ¿qué quiere decir esta frase? Quiere decir que la disponibilidad o la libertad que tendría que tener yo para hacer lo que me piden que haga, esa libertad no la tengo. ¿Y por qué no la tengo? Porque el tiempo al pasar restringe mi horario, mi disponibilidad de tiempo, porque hay tiempo que pasa, justamente no tengo tiempo. Entonces, en esta frase, la palabra tiempo, en la frase no tengo tiempo, podría ser reemplazada por otra palabra que sería libertad o disponibilidad. De hecho, hay una encuesta que se realizó en Bélgica hace poco tiempo que mostró que cuando las personas decían no tengo tiempo, la mayor parte del tiempo, si me atrevo a decirlo así, mienten. Cuando dicen no tengo tiempo, quieren decir al que les está pidiendo que hagan algo, en realidad, amigo mío, tengo el tiempo exacto para hacer otra cosa distinta a la que me estás pidiendo. Yo tengo unos relojes acá, los trato de apagar siempre, unos relojes tic-tac antiguos. Tengo un reloj con un pajarito, con un canario, pero un reloj antiguo. Y vamos, mira, vamos a escuchar este reloj. Vamos a sentirlo, lo tengo apagado justamente por la angustia. Ahí está, de nuevo, a ver. Ese es el reloj que tenía en la casa de mi abuela y lo guardé acá. Ese reloj y los relojes, que son una invención bastante reciente en la historia humana, ¿esos relojes realmente están diciéndonos o mostrándonos el tiempo o son otra forma de esconder el tiempo? Así como el lenguaje oculta el tiempo, uno podría decir que los relojes ocultan el tiempo en vez de develarlo. El tiempo físico, el tiempo de la física, digo. Sí, completamente. De hecho, estoy viendo que no tiene reloj. No tengo. Yo tengo dos. Dos. Uy. ¿Y por qué? La segunda es para medir la altitud. Cuando se hace escalada, se usa. Etienne Klein, tiene que saberlo usted, es físico, pero sobre todo su pasión en la montaña. Sí. Pero también da la hora. Ya. Entonces, un reloj, esa es la pregunta, ¿muestra realmente el tiempo? Bueno, un reloj es una especie de estratagema técnico a través del cual de la duración es transformado en movimiento. El movimiento de la aguja en el cuadrante significa el paso del tiempo, pero no es el tiempo mismo el que estamos viendo. Es su transformación en un movimiento espacial. Y el tiempo mismo es algo bastante misterioso porque finalmente una duración es una sucesión de instantes que no pueden existir juntos.
a diferencia de una recta, de un segmento en el espacio donde todos los puntos están ahí juntos. La duración es algo muy distinto, bastante misterioso, porque acumulando instantes de duración nula, la duración de un instante es nula, poniéndolos uno encima de otro, logras hacer una duración que no es nula. En otras palabras, agregando ceros, hace una dimensión que no es nula. Ahí hay algo muy misterioso que es difícil comprender y solo una matematización del tiempo puede aclarar. O sea, se ha confundido el tiempo con la duración o se confunde el tiempo con el movimiento. De hecho, se utiliza el espacio para pensar el tiempo. Se proyecta el tiempo sobre algo espacial, lo que nos da la impresión de que es algo familiar. Mientras que cuando tratamos de repensar en su verdadera naturaleza, encuentra un misterio. Y hay un filósofo francés, un gran maestro filosófico que fue Henri Bergson, que se interesó por el tema del tiempo, entre otros, y él habló de la durée, justamente de la duración. A ver, ¿Bergson estuvo cerca de entender el tiempo físico? ¿Dio algún vislumbre desde la filosofía o se equivocó también completamente como muchos otros filósofos? Estoy hablando desde la mirada de la física. Bergson se interesó mucho en la teoría de la relatividad, que apareció a inicios del siglo XX, la estudió. No estamos seguros de que haya entendido bien, en todo caso tuvo la ocasión de discutirlo con Einstein mismo, que fue a París durante varios días en el año 1921 y se juntaron. ¿Qué esa, la de Einstein con Bergson? Qué interesante, ¿eh? Uno de los filósofos más importantes y el físico extraordinario que fue Einstein. El debate no pudo tener lugar en la gran universidad de París, que es la Sorbonne, porque Einstein era alemán. Estaba la guerra y los profesores de la Sorbonne rechazaron que pueda tomar la palabra. Entonces fue recibido en otro lugar parisino y el debate fue público. Había mucha gente y la discusión no anduvo muy bien, la verdad, porque primero estaba el problema del idioma. Einstein no hablaba bien el francés y Bergson mal el alemán. Y luego yo creo que Einstein no entendía lo que quería decirle Bergson, pero le reprocha, o sea, finalmente era como decir, ustedes los físicos, ustedes pierden la naturaleza del tiempo matematizándolo y espacializándolo. Y la verdadera naturaleza del tiempo se muestra por la duración, justamente, algo que no se puede dar al espacio. Y los físicos, sobre todo con la relatividad, tienen tendencia a establecer una forma de correspondencia entre el tiempo y el espacio. ¿De acuerdo con quién? Entonces, la idea era decir, ustedes los físicos aplanan el tiempo en el espacio. Y es una pregunta, un tema que es bastante preciso, bastante justo, porque tal como dije anteriormente, los físicos no saben decir por qué el tiempo se renueva sin cesar, cuál es el motor de la dinámica de esta renovación. Yo creo que lo que los filósofos como Bergson podían reprocharle a los físicos era no develar suficientemente la naturaleza profunda del tiempo y pensar, describirlo bien simplemente a través de metáforas espaciales. Una de las grandes ensoñaciones o deseos humanos siempre ha sido la posibilidad de viajar a través del tiempo, de volver al pasado, de poder incluso modificarlo. Hay novelas, hay películas. La película Interestelar, no sé si la viste, que ha tenido mucho éxito, es reciente, de un astronauta que logra traspasar a través de no sé si un agujero de gusano, entra en el otro tiempo y luego regresa. Es impresionante, y regresa y ya su hija es una mujer mayor que él y lo está esperando y está muriéndose en el lecho y lo está esperando en un mundo nuevo, etcétera. Esta ensoñación de viajar a través del tiempo, claramente la física la ha desmentido totalmente, aunque a veces se han abierto algunas fisuras donde uno podría todavía sostener esa ilusión humana. ¿Qué pasa con los viajes a través del tiempo? Primero depende de qué teoría hablamos. De la relatividad de Einstein no hay un tiempo universal, hay tantos tiempos como observadores. Lo que muestra la teoría, lo que implica, es que no puede viajar en su tiempo propio, es decir, en el tiempo ligado a su propio referencial. No puede volver a su pasado, pero puede viajar en el tiempo propio de otro observador. Por ejemplo, si usted viaja en el espacio a gran velocidad, después de haber dejado, por ejemplo, nos separamos nosotros dos, usted parte en un cohete espacial, 150 kilómetros por segundo, la mitad de la velocidad de la luz, hace un pequeño viaje que va a durar 2 años para usted, y cuando usted vuelva, yo estaré muerto desde hace mucho rato.
Esto no quiere decir que yo voy a haber vivido menos tiempo que usted. Quiere decir que su tiempo, el suyo, va a estar desincronizado del mío. Entonces podemos viajar en el futuro de otro observador, pero no podemos viajar en el pasado de nuestro propio tiempo. Ahora, usted dijo anteriormente, todo el mundo sueña con viajar en el tiempo. Todo el mundo sueña con volverse más joven. Pero ¿soñamos realmente volver al pasado? Porque si usted vuelve al pasado, teniendo la memoria de lo que vino después en su historia, el pasado le puede parecer insoportable. Por ejemplo, yo soñaría con volver a Bruselas en los años 20, porque en Bruselas hay un hotel que se llama el Hotel Metropole, y en este hotel todos los años estaban los congresos Solvest. Solvest era un industrial de la química que financiaba los coloquios de los físicos, y hubo discusiones y debates increíbles ahí, durante los cuales nacieron los grandes principios de la física cuántica, de la física del átomo. Entonces, me gustaría poder asistir a esas conversaciones, pero al mismo tiempo, si en 1925 yo tuviera que ir al dentista, no estoy seguro de que tendría la valentía, porque en ese momento era doloroso. Bueno, Entonces no estoy seguro de que seamos realmente capaces de soportar psíquicamente hablando el pasado, teniendo conocimiento de nuestra modernidad actual. Tú decías recién que no puedo viajar al pasado de mi propio tiempo, pero sí al pasado del tiempo del otro. Y ahí en ese sentido el pasado permanece como intacto, protegido. Pero el que está en cuestión desde la relatividad es el ahora. Comienza a ser cuestionado y empieza a temblar un poco ese ahora, ese hoy único e irrepetible del presente. ¿Qué es lo que realmente se produjo en ese momento? Eso fue una revolución paradigmática la de la teoría de Einstein. Desde hace algunos años se ven algunos artículos que se llaman la física del presente. Y esto viene de Einstein, efectivamente, porque en las teorías de él no hay un presente común a todo el universo. Por ejemplo, cuando veo una estrella o una galaxia, no veo la estrella tal como está en mi presente, veo la estrella en el pasado, porque la luz que yo recibo se demoró un cierto tiempo para llegar a nosotros y la imagen que recibo es una imagen del pasado de la estrella. Soy incapaz de decir a qué se parece en el presente. Hace algunos días se publicó, gracias a un telescopio que está en Chile, de hecho, una imagen de la primera fotografía de un orificio negro. Y vemos el orificio negro tal como fue hace 53 millones de años. No vemos el presente. La foto parece mostrarnos su presente, pero estamos viendo su pasado. Y no sabemos a qué se parece este orificio negro hoy. Entonces no podemos decir que tenemos acceso al presente del universo. Es una noción que no tiene sentido. Hay tantos presentes distintos como hay observadores también. Entonces para cada observador, el presente es para él un momento muy singular. Es el instante en el cual está presente. Bueno, como este momento presente, este momento que ya está pasando, porque tenemos que ir a una pausa, y el futuro nos está pisando los talones. ¿Dónde está el porvenir? El porvenir nos está esperando desde el punto de vista de la física. Es lo que veremos más adelante. Lo veremos en el futuro si es que se vuelve presente. Regresamos en unos minutos con Etienne Klein, físico francés de visita en Chile. Espérennos en su propio tiempo. Seguimos conversando desde el jardín con Christian Barken en Pauta 100.5. Etienne Klein, físico francés, está aquí en el jardín, queridos y queridas radiovidentes. Cada uno está en su propio tiempo escuchándonos aquí en esta especie de tiempo común que se produce aquí en el jardín. Y una pregunta que quedó temblando en el aire antes de irnos a la pausa es el futuro, el porvenir desde el punto de vista de la física. Lo que nos ha enseñado Klein en sus libros es que el lenguaje que usamos todos los días para referirnos al tiempo, en realidad, en vez de revelar el tiempo, lo oculta. Y la física nos ha hecho darnos cuenta de ciertas ideas que todavía no asimilamos bien, es como que no podemos digerirlas. Algo hay en nosotros mismos, en el lenguaje desde luego, que nos sea difícil digerir muchas ideas y a lo mejor nos vamos a demorar cientos o miles de años en poder realmente entenderlas. Seguimos hablando del tiempo como si estuviéramos en tiempos de San Agustín o de Platón, cuando ya el tiempo cambió la idea del tiempo con Einstein, pero eso todavía no ha encarnado en nosotros.
Una de las preguntas, hablábamos del pasado, del presente, sobre el futuro, y tal vez el porvenir es una de las ideas o el futuro más ambivalentes o ambiguas en la física. Y hay físicos que, basados en la teoría de la relatividad, parece que plantean que presente, pasado y futuro estarían en un mismo lugar esperándonos, en una especie, ¿qué sería eso? No sé si de eternidad, atemporalidad, no lo sé. Entonces, me gustaría que Tian, que me lo pudieras explicar, si se puede explicar eso. Absolument. Alors, Por ejemplo, cuando tú miras la agenda, Sí. estás marcando las reuniones previstas para el futuro, pero las páginas de la agenda hacen como si el futuro ya estuviera presente en el presente, porque esas páginas encarnan los días venideros. Y podemos hacernos la pregunta entonces de saber si esta representación no va un poco muy lejos, en el sentido de que da a entender que el futuro ya está ahí esperando que lleguemos. Tal vez el futuro no existe en el momento en el que hablamos de él. Podemos imaginar que el curso del tiempo, estamos en un jardín, por ejemplo, crece como el tallo de una planta. Al instante después es el que está en la extremidad y más allá es el vacío, es la nada. Y es la sucesión de instantes presentes lo que va a hacer que vayamos colonizando poco a poco la nada y fabricando un presente en el futuro. Entonces, la teoría de la relatividad de Einstein, que tú mencionaste, permite pensar, en todo caso es una interpretación que hemos podido hacer, que el espacio-tiempo existe en toda la eternidad y contiene todos los eventos. Los del pasado están aún ahí, los del presente obviamente, pero los instantes del presente son instantes donde nuestro presente se encuentra. Y los instantes del futuro, los eventos del futuro ya están ahí esperando que pasemos por ahí. Es una representación que da seguridad, por un lado, porque todo ya de alguna manera ha sido jugado, y angustiante, porque hagamos lo que hagamos, todo ya ha tenido su juego. El futuro está ahí en otro lugar que el lugar donde estamos. Y el pasado sigue estando ahí, en otro lugar. Por ejemplo, el dolor de cabeza que yo pude tener hace 2 días. Siempre está ahí en el pasado, pero yo ya no estoy. Quiere decir que un dolor de cabeza puede continuar estando ahí sin que duela. Bueno, estos son los juegos a través del lenguaje que hacemos tratando de explicar nociones físicas muy complejas. La teoría de relatividad, no solamente desde el punto de vista del tiempo, desde el punto de vista del espacio, etcétera, no solamente crees tú que, a ver, desde luego revolucionó la física, la teoría física, etcétera, pero a ti te cambia la manera de estar en el tiempo, es decir, y si cambiara nuestro lenguaje para referirnos al tiempo, nuestra manera de relacionarnos con el tiempo, ¿en qué sentido existencialmente podría cambiarnos si lográramos entender y encarnar la teoría de relatividad en nuestra vida hoy? ¿En qué sería? Juguemos un poco con eso. Juguemos con eso, porque todos los efectos de la relatividad están escondidos en la vida cotidiana, por el hecho de que nuestras velocidades de desplazamiento son muy débiles, muy bajas con respecto a la velocidad de la luz. La velocidad de la luz son 300.000 kilómetros por segundo. Por segundo, 300.000 kilómetros por segundo. Cuando tomamos un avión, incluso cuando tomamos una nave espacial o un satélite, hay velocidades que son muy bajas, muy bajas, incluso despreciables, digamos, en la velocidad de la luz. Todos los efectos previstos por Einstein son invisibles, escondidos en nuestras vidas personales. Evidentemente, el hecho de saber que la teoría de Newton es falsa cambia la vida para el que lo conoce. Pero cuando se estudian las partículas, yo trabajé durante bastantes años respecto a los aceleradores de partículas, vemos los efectos de relatividad porque las partículas van muy rápido, a velocidades que son muy cercanas a las velocidades de la luz. Si usted toma una partícula, por ejemplo, inestable, como una partícula que se parece a un electrón pero que es más pesada, que es el muón, es como un electrón, salvo que tiene una duración de vida de 2,2 microsegundos. Y después de 2,2 microsegundos se desintegra y se vuelve algo distinto, se vuelve un electrón que se llama neutrino. Si usted está a caballo, por ejemplo, en un muón, está encima cabalgándolo, el muón está inmóvil con respecto a usted, porque usted está cabalgándolo, pero después de 2 microsegundos el caballo desaparece. ¿Cuál es la distancia que se puede hacer en 2 microsegundos a 300.000 kilómetros por segundo? La respuesta es 600 metros.
Normalmente, entonces, los muones que llegan arriba de la atmósfera terrestre por colisiones entre la radiación cósmica y las moléculas de la atmósfera, al cabo de 600 metros deberían desaparecer. Y nosotros, con los detectores, vemos muones que franquean los 400 kilómetros del espesor de la atmósfera. ¿Ya? Hay algo que no funciona, entonces. En 2 microsegundos tendría que ser 600 metros y nosotros vemos que se hacen 40 kilómetros, perdón. Quiere decir que su duración de vida, medida por nosotros, desde que están en movimiento con respecto a nosotros, están aumentados con respecto a lo que es cuando estamos a caballo, digamos, sobre ellos, es decir, inmóviles con respecto a ellos. La duración de un fenómeno físico, entonces, depende de la velocidad del fenómeno con respecto al observatorio, Tal vez al observador. no estemos preparados biológicamente para tener esta conciencia del tiempo tal como es. Tal vez sería imposible vivir si tuviéramos esa conciencia, ¿o no? La conciencia del tiempo tal como lo entiende la relatividad. Pero evidentemente en la vida personal el tiempo se impone por la rotación de la Tierra, la alternancia del día y de la noche, y cada uno vive en su tiempo propio. Pero como en la Tierra todos tenemos el mismo tiempo propio, porque nuestras velocidades relativas son bajas, parece que estuviéramos en el mismo presente. Ahora, con las ecuaciones de Einstein, llegamos a hacer una especie de gimnasia intelectual y a comprender lo que sucede cuando cambiamos de referencial. Por ejemplo, podríamos observar o imaginar a través del cálculo lo que pasaría en este estudio, En este jardín. en que estamos para un observador, qué pasaría a través del estudio a gran velocidad. Y veríamos que, por ejemplo, dos eventos que son simultáneos para nosotros, imaginemos, por ejemplo, que haya dos ampolletas que se prendieran al mismo tiempo para nosotros, una a la izquierda y otra a la derecha. Y apoyamos un botón y se encienden al mismo tiempo. Un observador que atravesara el estudio a gran velocidad no las vería prenderse al mismo tiempo. Habría uno que se prendería primero y luego la segunda. Y otro observador que vendría en el otro sentido vería una cronología inversa. Es el otro que se encendería primero y la segunda primero. Sería un jardín relativo o un jardín relativizado. Sería interesante imaginarme cómo sería mi jardín relativizado. Pienso en un cuadro de Dalí. En un cuadro de Dalí que hay un reloj derretido. Famoso cuadro de Dalí que se ve un pájaro muerto y hay un reloj que está como derretido. Y creo que ahí Dalí intentó hacer una imagen del tiempo, del reloj relativista, por decirlo así. Vemos un reloj que se escurre como un camembert de alguna manera. De hecho, siempre se interpretó este cuadro de Dalí diciendo que estaba inspirado por la teoría de relatividad y él dijo, no, es viendo un camembert que yo me inspiré. Ahí tuve la idea de agregar esto. ¿Esa imagen de ese reloj derretido? ¿Algo diría de ese tiempo relativo o no? Yo creo que es engañadora, porque justamente hay una forma de resumir la teoría de Einstein diciendo la velocidad de escurrimiento del tiempo depende de la velocidad del observador. El tiempo sería elástico, un poco como el camembert. De hecho, la buena forma de decirlo es no decir que hay un tiempo universal cuya velocidad dependería del observador, sino que decir que hay tantos observadores diferentes como hay tiempos distintos también, o tiempos distintos como hay de observadores diferentes. Y eso es mucho más difícil de representar. En otras palabras, para representar lo que dice la teoría de la relatividad, no podemos hacerlo en el espacio solamente. Hay que pasar por una representación a 4 dimensiones que se llama el espacio-tiempo. Quizás un poema de Rimbaud como El barco ebrio, que está lleno de imágenes delirantes y de visiones simultáneas, tal vez podría ser una ilustración mejor, ese viaje, ese barco que desciende a través. Daría cuenta de Einstein, ¿no? O Proust, que es un poeta, a su manera cuando habla de una iglesia. Ve una iglesia es un volumen tridimensional en el espacio. Pero lo que él explica es que cuando ve una iglesia, la ve como un hipervolumen, un volumen de 4 dimensiones. Entiende que esta iglesia fue construida en el pasado y su espectáculo lo conecta con lo que lo construyeron. Hay que imaginar que esta iglesia vivió todos los instantes sucesivos entre el momento en que fue construida y el presente en el que estamos, de manera tal de que está a 4 dimensiones, 3 dimensiones en el espacio y una dimensión de tiempo. Y esa es una buena comprensión de la relatividad. Y la iglesia de Notre Dame incendiándose, ¿no te hizo reflexionar en esto? ¿Qué te pasó cuando viste la iglesia de Notre Dame quemándose? Justamente estuve sorprendido de ver la emoción
que esto suscitó. Una emoción bastante singular y al mismo tiempo universal. Incluso parece que aquí en Chile se mostró el incendio en directo en la televisión y yo me dije, bueno, pero ¿por qué produce tal emoción? Y ahí el texto de Proust volvió. Cuando vemos la Catedral de Notre Dame quemándose, no solamente vemos el presente de la catedral que se quema, sino también todo el pasado, todo lo que contenía como objetos de arte o objetos sagrados que se queman. Y esta catedral, al incendiarse, es como si nos privara de nuestro pasado y es muy doloroso. Incluso Donald Trump estuvo emocionado. Incluso. Milagro. Miracle. Y hizo un tweet para explicar que tendrían que haber enviado aviones con agua para poder eso. Bueno, lo habrían destruido. Me pregunta cómo son los físicos. Imagínense, estamos escuchando a Etienne Klein, un físico francés, autor del libro Las trampas o las tácticas de Cronos, que son también las trampas, porque Cronos parece que se escapa. Un físico que llega a comprender a este nivel de abstracción matemático el tiempo, el espacio, etcétera. ¿Cómo es en la vida común? Yo sé que yo tenía una imagen, por ejemplo, de los matemáticos como personas de vidas muy tranquilas y muy ordenadas, y no, hay matemáticos locos, como uno que hizo una teoría, la hizo en un prostíbulo en medio de una jerga, era un juerguero. ¿Cómo son los físicos en general? ¿Cómo son las vidas de los físicos? Así como uno pregunta por la vida de los músicos. Bueno, hay físicos que son personas muy aparte y otros que son como todo el mundo. Yo me cuido. ¿Te cuidas? Sí, yo me cuido. Porque cuando somos físicos aprendemos a desconfiar de las apariencias. Desconfiamos de todo, no creemos en lo que está presente, no creemos en lo que está manifiesto. Envenenado por la sospecha, ¿no? Tenemos la impresión o aprendemos, no solamente la impresión, pero sabemos que las leyes que gobiernan al mundo son leyes que controlan el mundo o la apariencia del mundo. Entonces somos desconfiados. No es desconfiados, pero no estamos muy interesados en los fenómenos tal como se presentan directamente. Y esto puede dar la impresión de que estamos fragmentados del mundo. Y de hecho, los físicos la mayor parte del tiempo, y la mayoría, son personas bastante platónicas. Piensan que hay dos mundos, el mundo empírico, que es el mundo en el cual vivimos, y luego también el mundo que contiene las leyes del mundo empírico, que están en otro lado. Eso, un poco autistas, podríamos decir, ¿o no? En relación a la vida común del resto de los seres humanos, digamos, la vida cotidiana, la vida afectiva. Sí, pero tal vez son las personas demasiado tomadas en la vida real directa los que son los autistas. Porque ¿cuál es el verdadero mundo? ¿Cuál es el mundo más verdadero? ¿Quién es capaz de responder a esa pregunta? Rimbaud preguntaba eso, tiene algo sobre eso. On n'est pas au monde. Es decir, no estamos en el verdadero mundo. No, moi j'ai été En una época yo estaba muy fascinado por la obra de un filósofo que falleció hace poco tiempo que me gustaba mucho, que es Clément Rosset. Tal vez lo conoces, murió en abril pasado. Je ne savais pas. Es extraordinario ensayista. Y murió a los 78 años y él produjo muchos libros en los cuales expresa de manera distinta siempre la misma idea, que lo real no tiene doble, no hay otro mundo, lo real simplemente es real. Y siempre me perturbó y me fascinó, porque contradice en cierta forma la política, el arte, la literatura, la física también, que siempre son estratagemas para desdoblar lo real por otra cosa que sí mismo. Él hablaba de fantasmas, usando una expresión un poco nietzscheana, ¿no? Ese doble es como son el fantasma del mundo. ¿Ah? Es la idea de que la vida es soportable solamente cuando se inventan fantasmas con respecto a lo que es en realidad. Y de hecho, él, que defendía esta tesis, no soportaba lo real. Y yo tuve una conversación con él y me explicaba que tomaba mucho para desdoblar la apariencia del mundo, para salir de él. Entonces él también estaba tomado en estas paradojas. Qué pena que haya muerto Clément Rosset, no tenía idea, lo he leído y me encanta como ensayista y escritor, una gran pérdida. Hay otro físico y hay una vida de un físico que tal vez nos permite ilustrar y un físico que a ti te apasiona y que podríamos llamarlo como el Rimbaud de la física, por su genialidad, por su desaparición intempestiva, así como Rimbaud se fue a África y dejó la poesía, este físico desaparece misteriosamente y es Majorana. Y me gustaría que me hablaras de él, puesto que has escrito sobre él. ¿Quién era y por qué te interesó la figura de ese físico? Etienne.
Majorana es un físico siciliano que nació en 1906 y que desapareció en 1938, en el mes de marzo. Dejó un telegrama, una carta, diciendo voy a desaparecer. Lo que no quiere decir que se haya suicidado, decidió esconderse. No sabemos qué pasó con él. Desapareció a la edad de 31 años y era un físico que yo llamo o que califico como sobre genial, digamos, es más que genial. En Francia, en los años 80, cuando yo era estudiante, nadie hablaba, era un nombre que yo no conocía. Y luego un día fui al CERN. CERN es un laboratorio europeo grande que está en Ginebra, donde se hace física de partículas. Y es un laboratorio que es del tamaño de una ciudad, por lo tanto hay calles. Y todas las calles llevan el nombre de un físico. La mayor parte de los nombres que yo veía en los paneles que indicaban estas calles eran nombres que conocía. La calle Einstein, la calle Fermi, Rutherford, etc., Dirac. Y un día veo una calle que dice Héctor Majorana, 1906, fecha de nacimiento, guión 1938, punto de interrogación. Yo trabajaba en un equipo de físicos y les pregunto quién es este señor y no sabían. Este punto de interrogación fue el que me intrigó. Hasta un día que me encontré con un físico italiano que se transformó en amigo, Walter Scondale. Y me dijo, bueno, era un físico también genial que trabajaba con Enrico Fermi, que desapareció en 1931 y nadie sabe lo que pasó con él. Y eso, la verdad, me hizo clic y comencé entonces a ver un poco lo que había escrito, a entender un poco su biografía. Hay algunos libros en italiano que contaban todo esto, pero realmente es un personaje fascinante que inspiró a muchos escritores, pero no siempre deseoso o preocupado por la realidad. Fue utilizado también para defender distintas tesis, por ejemplo, una sobre la cual tendría la idea sobre la bomba atómica, que sería la razón de su desaparición. Esa es una explicación que no resiste mucho, pero años después yo fui a investigar a Sicilia, en Italia, en los lugares donde había vivido. Conocí personas de su familia que me dieron documentos. Uno de sus sobrines, que se llama Ettore Majorana, como él, que me ayudó mucho. Y me inspiró entonces un libro que me sanó de mi fascinación por Majorana. No completamente, porque desde la publicación del libro, después de la publicación del libro, una persona del cine también estuvo fascinada e hicimos una película juntos. Ah, sí, hay una película. Un documental sobre Majorana. ¿Y qué es lo que, como físico, qué aportó Majorana? ¿Cuál sería esa genialidad? ¿Por qué se le podría llamar el Rambo de la física? Primero, es un genio de las matemáticas. Dejó muchos borradores, publicó poco porque no le gustaba publicar. Encontraba que eso era vulgar. Publicar un artículo era vulgar. Entonces dejaba borradores. Por ejemplo, cuando se trata de reconstituir sus cálculos, él pasa de una fórmula A igual una fórmula B en una etapa. Y para mostrar que ese cálculo es correcto, se necesitan 5 o 6 etapas para un matemático común y corriente. Tenía una fulgurancia increíble en las matemáticas y, sin entrar en los detalles, es alguien que tal vez haya resuelto en los años 30 un problema que no sucedía en la época, que es el problema de la materia negra. Pensamos que en el universo hay una materia que actúa gravitacionalmente sobre las galaxias, sobre las estrellas, pero que no está constituido por partículas que conozcamos. Y Majorana escribió una ecuación en los años 30 cuyas soluciones podrían ser las partículas que llamamos partículas de Majorana, que tienen la propiedad de ser idénticas a sus propias antipartículas y son los muy buenos candidatos entonces para constituir la materia negra. Bueno, en Chile ha habido un fuerte desarrollo de la astrofísica. Tenemos uno de los cielos mejores del mundo para la astrofísica, está el Observatorio ALMA. Los más secos. ALMA, sí. el VLT aussi. Sí, el VLT también. Entonces, hay un físico, yo he conversado con hartos astrofísicos, y uno me dijo, la astrofísica está esperando un cambio en el paradigma o un salto en la física que nos permita entender que lo que es la materia negra, y eso va a significar un cambio en la astrofísica que depende de la física. ¿Qué crees tú que nos puede traer el descubrimiento de la materia negra en relación a los temas que hemos hablado, tanto el tiempo como el espacio? En fait,
Evidentemente es un tema capital porque de hecho es una especie de bifurcación. El problema no es el problema de la materia negra, el problema es el de la dinámica de las galaxias. Cuando observamos la rotación de las galaxias sobre ellas mismas o el movimiento de unas con respecto a otras, vemos que todo está regido por la gravitación, a condición de suponer que hay mucha más materia que actúa que la que vemos. Entonces decimos, tiene que haber materia negra. Pero tal vez, de hecho, son las ecuaciones que utilizamos las que no son las correctas y la solución de este problema de la dinámica de las galaxias o es la materia negra o es un cambio de las leyes de la gravitación. Hay físicos que buscan la materia negra mientras que otros tratan de modificar las ecuaciones de Einstein para poder comprender la dinámica de las galaxias sin tener que invocar la existencia de una materia suplementaria. Y cuando tengamos la respuesta a esta pregunta, tal vez gracias al telescopio que está en Chile, bueno, evidentemente va a ser una revolución en la física. ¿Qué podría cambiar? ¿Qué podría cambiar con esta revolución? Estamos imaginando, obviamente. Si la materia negra existe, quiere decir que la materia que nosotros conocemos, aquella que constituye los átomos, los electrones, los protones, los neutrones, lo que los físicos llaman la materia bariónica, constituye solamente 4 porciones del contenido del universo. La punta del iceberg. Se conoce solamente la espuma de las cosas y lo esencial nos es completamente ajeno, está escondido, salvo si un día llegamos a descubrirlo. Si por el contrario las personas o la materia negra no existe, lo que quiere decir que la teoría de la gravitación es falsa, van a construir una nueva teoría de la gravitación que va a ser una revolución también. Siempre en la física nos puede sorprender en cualquier momento. Es decir, ya fuimos sorprendidos por la teoría de la relatividad, fuimos sorprendidos por la física cuántica. En la física cuántica y en el nivel donde se mueve la física cuántica, que es el nivel más microscópico, más pequeño, más diminuto, que es distinto al mundo de la gravedad, digamos, más cosmológico, qué sé yo. ¿Qué de nuevo sabemos del tiempo que no sabíamos antes y que no nos puede informar la teoría de la relatividad? Tú dijiste, la física nos sorprende todo el tiempo. De hecho, nos sorprende porque es contradictoria con el sentido común, con nuestras intuiciones, etcétera. Pero nos sorprende todos los días. Yo creo que el drama de la física de hoy en día es que hace mucho tiempo que no nos ha sorprendido en el sentido en que todos los descubrimientos que hacemos confirman las teorías que hemos fabricado a inicios del siglo XX, la teoría de la relatividad general para la gravitación, la física cuántica para las otras interacciones electromagnéticas y nucleares. Esto quiere decir que en el 2019 utilizamos teorías que fueron fabricadas por los físicos además hace más de un siglo y todos los datos que hemos acumulado desde entonces no han permitido desconstruirlas o transformarlas. Entonces no hay revolución. El bosón de Higgs, la partícula que fue descubierta en el 2012, confirma la física cuántica. Las ondas gravitacionales confirman la teoría de Einstein. Entonces, siempre tenemos confirmaciones suplementarias de estas teorías, incluso cuando sus principios son contradictorios unos con otros. Que no aparezca un Majorana nuevo o un Einstein o un... y hay que estar preparados que eso puede ocurrir, ¿o no? Sí, absolutamente, pero genios hay. Hay aún genios. Yo creo que el problema no es tanto un tema de genialidad, sino de datos experimentales. No tenemos datos correspondientes a altas energías como los que habían después del Big Bang, que nos permitirían ver las distintas teorías físicas y cambiarlas, digamos. ¿No hay un riesgo desde la física? A ver, son tan espectaculares, tan gigantescos los saltos que ha dado en el conocimiento del mundo físico, la física. ¿No hay un riesgo de una pequeña soberbia o arrogancia de la física que pueda llevar a un reductivismo, de pensar que la realidad sea finalmente solo la realidad física e ignorar otras? Porque uno podría, leyendo incluso tus libros, decir lo que han dicho los filósofos al lado de lo que han descubierto los físicos es nada, es casi como fantasmas, como diría Clément Rosset, ¿no es cierto? Dobles del mundo, pero en cambio la física está parada sobre algo real, sobre algo... tangible. Nicanor Parra, antipoeta chileno, profesor de la antimateria, era físico también. Y yo recuerdo una clase donde yo estaba como alumno y fue invitado Nicanor Parra. Y él entra a la clase, en una clase de teología, y dice lo siguiente. Dice, yo soy físico y trabajo con la materia.
vamos a ver la traducción en francés, es difícil traducirlo esto, pero la física para mí son caldos de cabeza. Caldos de cabeza es un plato chileno que se hace con la cabeza de la vaca, el cerebro. Bueno, eso pienso de la física. Imagínense ustedes lo que yo pienso de la teología. Si pienso que la física son caldo de cabeza, ¿y qué son las guerras de religión? Caldos de cabeza contra caldos de cabeza. Hablemos un poco de los posibles límites de la física. Creo que es bueno que alguien de una disciplina, también un filósofo obviamente, vea los propios límites. ¿Cómo lo enfrentas tú eso? Yo pienso en primer lugar que la filosofía tiene su autonomía y su legitimidad propia. No se trata de colonizarla. Las preguntas filosóficas son muy particulares que los físicos no saben resolver. No se trata entonces de decir que una de las disciplinas tiene que ser reemplazada por otra disciplina que tendría conocimientos más positivos. Sin embargo, hay algunas preguntas filosóficas como la del tiempo del que hablamos, que son también preguntas que los físicos abordaron. Entonces me parece que no podemos hablar del tiempo en filosofía sin observar de qué manera los resultados obtenidos por los físicos pueden modificar las respuestas filosóficas que se aportan a los temas filosóficos. Y yo creo que hay una especie de diálogo, de interacción que hay que construir. Puede haber una arrogancia de los físicos, porque nadie está, digamos, a salvo del pecado de la arrogancia. A veces hay arrogancia de los filósofos también, que consideran que la física no les aporta nada, están por encima de eso y pueden despreciarla tranquilamente. Yo creo que los progresos de la física, o los resultados que obtiene, que son espectaculares, pensar en que las ondas gravitacionales que fueron detectadas en 2015 son exactamente como Einstein las había calculado. Eso quiere decir que algo tocó finalmente, y el hecho que haya hecho eso es una lección filosófica sobre la naturaleza de la realidad que los filósofos pueden escuchar. Ahora, ellos tienen el arte de transformar las preguntas para que alcancen a temas más profundos que son los de la filosofía. ¿La poesía ha jugado algún papel importante en tu vida? Sí, porque durante años yo perdí la voz y tenía que reeducar mi voz leyendo textos. Y leí mucha poesía, particularmente de Rimbaud, de Verlaine también, de Proust, que es un poeta a su manera, y Gaston Bachelard. No es un poeta, pero tiene una escritura muy poética, merveilleuse, la poétique de la rêverie. A ver, ya sabemos lo de la filosofía. ¿Puede aportar algo para entender el tiempo y los enigmas de los que estamos hablando? ¿Y desde dónde? ¿Qué puede aportar la poesía? Bueno, la poesía o la ensoñación es una actividad mental que es preciosa. Por ejemplo, las grandes ideas de Einstein las tuvo entrando a almorzar cuando trabajaba en Berne, haciendo sueños semidespiertos, teniendo sueños semidespiertos. Se ponía en su taburete, empezaba a dormirse, pero se mantenía vigilante para capturar las ideas antes de que se fueran. Y así llegó a encontrar lo que llamaba experiencias de pensamiento, a través de las cuales llegaba a imaginar situaciones para ver cómo su cuerpo reaccionaría en esas situaciones, qué podía pensar sin que se pudieran realizar. Bueno, Descartes, tengo entendido que tuvo un sueño antes de escribir, tener la epifanía de lo que fue el discurso del método. Fue a través de un sueño. Y quiero regalarte un poema que lo leímos también en el Centro de Extensión de la Católica, cuando la semana pasada estuvimos conversando sobre el tema del tiempo, Etienne, porque tengo que despedirte. No sé ya si es no sé si pasó el tiempo o no, a lo mejor no pasó. Es toda una ilusión, no ha pasado y simplemente... Cuando se dice adiós es que el tiempo ha pasado. Hay un poeta que dice el presente es perpetuo. El poeta Octavio Paz dice el presente es perpetuo. Yo me quedo pensando sobre eso. Dice el poeta chileno Eduardo Anguita, obsesionado por el tiempo: hoy digo entre estos muros, hoy dirán mis descendientes siglos después, las paredes serán derruidas, el jardín regado, crecido, cercenado, ladrado el perro. Niños serán nacidos, serán viejos, serán difuntos. Nuevas vísperas, nuevas fiestas, nuevas desdichas. Rosas a los novios, coronas funerarias. Hoy, ayer, hoy, mañana. Reímos, yo y mi amada reímos. Juzgamos que nuestro hoy es el hoy. Reímos prolongándonos. Así rieron mis abuelos, sin pensar que vendríamos. Así mañana reirán otros abuelos, echándonos al olvido. Si los pasados hoy son válidos, este también lo será siempre. Si el nuestro vale,
los demás son inexistentes. ¿Cuál es el hoy realmente único? Yo sentí que este momento que estuve contigo fue único, fue un regalo para mí, espero para todos los que nos escucharon. Muchas gracias, Etienne, por tu visita a Chile y por estar aquí en el jardín. Merci. Gracias, fue un regalo para mí también, un regalo que compartimos, un regalo recíproco, y le deseo larga vida a todo el mundo. Larga vida en el tiempo. Hasta mañana. Es hora de entrar y cerrar la puerta por hoy. Mañana, Christian Barken nos invita a volver a salir al aire libre para cultivar las ideas y las palabras desde el jardín, en Pauta 100.5.